muchos años. Doctor Rivera, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, a las órdenes, muy amable. Usted ha hablado de razones específicas para una derrota calificada como bochornosa y una negación desesperada de resultados electorales por parte de quienes estaban en la línea opuesta a Daniel Noboa en la última elección. ¿Cuáles son esas principales razones desde su análisis? Bueno, ese es un X que puse haciendo un resumen de los factores. No, podríamos decir que nunca hay un solo factor que determine una victoria, una derrota. Cada elección es distinta, cada coyuntura es especial, pero hay elementos que pesan más y otros pesan menos. Hoy escribí mi columna en El Comercio que dice los ingredientes de una tercera derrota del correísmo y enumero como 16 factores. Pero de ahí están pues muchos, ¿no? No precisamente fue la mejor candidatura del correísmo, fue a dedo. Encima de ella está la figura totalizante, invasiva y perturbadora de su caudillo, el señor Correa, el señor Patiño hablando en contra de la dolarización, el caso Ligados de Verduga, donde le califican a la candidata como la rana René, una organización metida en el ojo del huracán de todos los actos de corrupción como Metástasis, Purga, Triple A y otros que investigó la fiscalía, Ujú. una campaña agresiva, grosera, violenta, una campaña multimillonaria que llegó al hastío, un desprecio de lo que piensan los adolescentes y jóvenes que están ya no en la clave del conflicto político, sino en la clave del emprendimiento, del progreso, de la tecnología, el ignorar al adulto mayor que finalmente movilizó y dio un batatazo a favor del presidente reelegido, una alianza con el señor Isa, pues de última, lo inocultable, el inocultable empeño de todos de desdolarizar la economía, una candidata con tan poca formación que atribuye una frase de Che Guevara a Eloy Alfaro, una candidata dedicada a los videos del reggaetón sucio, del perreo, creyendo que con eso llega a la juventud y no es así. Una campaña multimillonaria que saturó hasta las redes sociales y hasta YouTube. Usted entraba a YouTube a ver una serie o una película y cada minuto había una interrupción de todos los Ujú. problemas y decía, la culpa es Novoa, la culpa es de Novoa, la culpa es de Novoa. Sí, las campañas son complejas. Creo que desarrolló la señora González una campaña antigua, una campaña tradicional, inundando de su imagen en todas las vías públicas, los postes, los bienes públicos, 60 y más alcaldías y 7 prefecturas del correísmo volcadas a la campaña electoral, Ujú. pero al final me parece que lo que se ha impuesto es la sensatez, la madurez de los ecuatorianos, el no querer caer en el infierno cuando nos venden el modelo de Venezuela como el modelo de democracia, siendo una dictadura que mata de hambre a los venezolanos, con una emigración de 8 millones de gentes que piden caridad en todas las esquinas de América Latina. Al final, yo creo que es una tercera derrota del correísmo, el comienzo de su deterioro, porque el populismo nunca muere de la noche a la mañana. Correcto. Los populismos y los caudillismos se fermentan, usted sabe, en la inequidad, en las desigualdades, en atribuir a un tercero los problemas de uno, en la desesperanza, en el agobio, Ujú. en el desencanto de la política, en la frustración y en la pobreza y en el resentimiento. Mientras todos esos ingredientes subsistan, el populismo seguirá existiendo en sus distintas versiones y con nuevos personajes. Doctor, muchísimas gracias por ese primer pantallazo de aquello que sucedía con la parte, digamos, negativa. Estefi Macías, una consultora política y también analista, ha denominado a todo esto que usted menciona como la tormenta perfecta.
¿no? Respecto de todo lo que sucedió con el correísmo. Entonces estamos hablando que este resultado pesa más por los errores del correísmo, por lo que ellos representan, que por los aciertos del presidente Noboa. ¿Cuál es su lectura sobre este tema y de existir los que yo creo que sí los hay? ¿Cuáles son estos aciertos que tuvo el presidente para mantener este margen? ¿No? Yo creo que no solamente por lo que señalo, porque entonces sería ignorar los méritos, las cualidades y lo que representa Daniel Noboa. Para comenzar, me parece que el Ecuador está asistiendo a una ruptura generacional. Es decir, hay un relevo generacional donde los nuevos líderes son jóvenes que provienen de las universidades, que provienen de los emprendimientos, que tienen una nueva visión de la democracia, con nuevos temas y nuevas preocupaciones. Lo segundo, el hecho de que el presidente Noboa, de un año y pico de completar el periodo frustrado del presidente Lazo, ha dado muestras de firmeza, de valentía. No hay compromisos con grupos económicos, no hay compromisos con la impunidad. El hecho de sacarlo a un delincuente como Glass de una guarida que hizo el gobierno mexicano de su sede diplomática fue un acto de valentía y coraje. El declarar un conflicto interno y dar la guerra al narcotráfico también es un acto de valentía y de voluntad. Es decir, hay un nuevo liderazgo. Un liderazgo que no es el antiguo, el que se distingue por la charlatanería, porque habla 2 o 3 minutos, es un joven presidente de pocas palabras, pero de expresiones maduras e inteligentes, de inteligencia y de manejo. Obviamente hay que tomar en cuenta que una segunda vuelta implica, sí, legitimidad para el elegido, pero no siempre es una legitimidad propia, porque hay mucha gente que una segunda vuelta vota en contra de alguien, Sí, es decir, el voto a favor de alguien implica un voto en en contra contra del de otro, alguien. así es. En consecuencia, es un voto y es una confianza prestada, Ujú, arrendada, ujú. transitoria, y no es una legitimidad sólida que le va a durar mucho tiempo. A ello Interesante. sume usted que la política ecuatoriana está impregnada de enorme incertidumbre y de transitoriedad. En el Ecuador, un mes, 2 meses, 6 meses es una eternidad. Es mucho, es Por eso mucho. yo me he permitido decir que la idea de la constituyente es una idea buena, pero equivocada, porque para que usted haga un Ujú. proceso de constituyente va a necesitar 1 año y medio, y en Sí, 1 año y medio el poder se erosiona. En consecuencia, si queremos tener mejores preceptos sí. constitucionales que estén acorde al mundo moderno y a la nueva generación, porque la constitución que redactaron los españoles y aprobaron los alzamanos de Montecristi fue una constitución hecha para el estatismo del socialismo del Siglo siglo XXI. XXI, para esa generación ideologizada en el socialismo que se está evaporando. Hagamos una constitución para la nueva generación, para la apertura, para la seguridad, para la inversión, para las libertades, para la flexibilidad, para el progreso, para la innovación. Y un elemento final, me parece que el presidente Novoa sintoniza mucho más con la juventud porque conoce las bondades que tiene el mundo digital y las nuevas formas de Ujú. comunicación con la juventud. Mientras ya el populismo antiguo, el populismo correísta que va en declive, tiene simplemente la lógica de la confrontación, del odio, del resentimiento social y busca como leitmotiv de su existencia la impunidad para sus líderes involucrados y manchados a lo largo de una década en innumerables casos de corrupción. Doctor Rivera, le saluda Lucero Llanos desde la cabina de Radio City. Los audios del caso Ligado se evidenciaban ya muchísimas diferencias al interior del movimiento correísta. ¿Se podría decir que los resultados de las últimas elecciones fueron una herida mortal para el partido bajo el liderazgo de Correa o cree que ahí pueden pasar más cosas? Una herida mortal, no, no.
pero ya un líder populista que se va desgastando, que está probablemente 17 o 18 horas en su celular, tuiteando, que ataca a todo mundo, que agrede a todo mundo. Fíjese usted que el señor Correa le dijo que el premio de Nobel de Literatura que acaba de fallecer, Vargas Llosa, era un limitadito. Le dijo al presidente Trump que es un tonto, al presidente Carter que es un limitadito. ¿Sí? No hay ecuatoriano que no se escape, y yo diría, de la lengua viperina, salvajemente agresiva del señor Correa. Pero los caudillos, paradójicamente en la historia, son el activo y el pasivo del movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin un caudillo un movimiento no puede crecer, pero aprisionado por un caudillo desmesurado, enajenado, exagerado, un movimiento tampoco va a crecer y va a empezar a desgranarse. Es decir, la condición humana hace que el ser humano que quiere tener influencia o poder diga, ya 3 veces hemos perdido, yo no voy a seguir perdiendo. Debe haber varias figuras en el correísmo que están diciendo, yo puedo ser mejor candidata o mejor candidato que la escogida del señor Correa. Póngale usted, por ejemplo, ahí a la señora prefecta del Guayas, que probablemente tiene más talento, diríamos, que la señora González. O póngale ahí al mismo alcalde de Guayaquil o al alcalde de Quito, que no tiene un mal desempeño, que deben estar pensando en que ellos tienen posibilidad de liderazgo. De pronto, el destino del señor Correa podría parecerse y tener similitudes al historial del PRE y particularmente de Abdalá Bucaram, que poco a poco van disminuyendo en su credibilidad y al final pues quedan reducidos casi a la insignificancia o a la nada. Doctor Rivera, Porque queremos, Correa no es un líder positivo, es un líder profundamente negativo. Y esa es su tragedia. Doctor Rivera, queremos cerrar este espacio de análisis consultándole cuáles serían entonces, y si su respuesta es breve, se lo agradeceríamos, los puntos que debería tomar el país y básicamente la nueva asamblea para discutir en torno a el código de la democracia y los cambios profundos que necesita la nación para tratar de establecer alguna línea correcta en el manejo democrático. Me parece que tiene que asumir la tarea de la enmienda y de la reforma parcial de la Constitución. La constituyente no es un camino más apropiado, es lento, largo y peligroso. Tiene que incorporar una reforma política al sistema de partidos, al sistema electoral, por ejemplo, estableciendo un umbral de acceso al Parlamento, un 4% de cociente electoral. Tiene que establecer, por ejemplo, la segunda vuelta electoral para las alcaldías y prefecturas del Ecuador. No tiene sentido alcaldes con el 20%, prefectos con el 18%. Tenemos que reducir el número de partidos, democratizarlo, abrir la economía, eliminar preceptos tontos como el de la ciudadanía universal, abrir la economía a la inversión extranjera para darle confianza y para que nos incorporemos a la globalidad, porque la constitución que tenemos fue una constitución hecha, reitero, para el ideologismo de un socialismo podrido y fallido. Tenemos que reconstituir una constitución y un nuevo pacto que le haga posible al Ecuador que enfrente los desafíos del presente y del futuro, de la integración, de la competencia, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la revolución digital, los nuevos desafíos del presente. Gracias, doctor Rivera, por estar con nosotros. Muy amable, buenos días. El doctor Ramiro Rivera, analista político, hablando aquí en Así Amaneció sobre algunas de las razones de la victoria de Daniel Noboa, pero sobre todo del énfasis que se ha colocado en el análisis de los errores del correísmo, el futuro de la democracia en el país